la Constitución Nacional de 1949 cruza y los lleva a una nueva filosofía jurídica constitucional y a una técnica jurídica acorde al proyecto nacional que estaba en marcha. Esa Constitución no surge solamente de la inspiración, surge a su vez de la presencia del pueblo. Esa Constitución de 1949 comienza a germinar el 17 de octubre de 1945. Esa Constitución de 1949 logra la legitimidad política a través de las elecciones del 24 de febrero de 1946. Esa Constitución de 1949 hace carne con la presencia en el debate político que hubo en los años 1948 y 1949. Ello está debidamente expresado en los distintos libros que ha escrito el doctor González Arzac sobre la Constitución del 49, sobre el pensamiento de Arturo Enrique Sampay. Esa enseñanza es la que debemos traer a nuestra realidad contemporánea. Y cuando hablamos de Sampay, no hablamos de arqueología constitucional, sino que hablamos de esos principios, esos valores políticos, jurídicos y éticos que nos traen las ideas, los motores para nuestra lucha política, para un país mejor como estamos bregando permanentemente. Es la diferencia que señalaba Sampay, que continuaba González Arzac, claramente entre los conceptos de letrado y jurista. El letrado va a través del dura lex et lex y el jurista es un impulsor del progreso de la justicia. Por eso, Alberto González Arzac fue un impulsor del progreso de la justicia en sus libros, en su actuación, en su amistad, en su permanente actitud de enseñarnos no solo cuál era el pasado, sino cuál era el camino que debíamos transitar. Por ello, sobre Alberto González Arzac podríamos desarrollar con gran extensión sus libros, su actuación y su mensaje. Creo que con Alberto González Arzac asumo esta sentencia: memoria y compromiso para cumplir el objetivo, para lograr un país soberano y digno en nuestra realidad contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cholvis. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Alberto Nelly Cantilo, vicepresidente a cargo de la presidencia del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Doctor. Señora senadora nacional, el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas le agradece profundamente esta oportunidad que nos da para hacer este merecido homenaje a quien fuera en dos oportunidades presidente de este instituto, el doctor González Arzac. Mucho se ha hablado del doctor González Arzac como político, como jurista, como constitucionalista, y voy a ser yo entonces quien hable de este gran amigo de todos nosotros como historiador. González Arzac desciende de una antigua familia argentina. Es descendiente de aquel famoso Buenaventura Arzac, que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 actuara con el grupo de los Chisperos. Y evidentemente esas generaciones de argentinos fueron marcando su espíritu y haciéndole entender y en buscar la verdadera historia
de este país. Fue discípulo de José María Rosa, fue amigo entrañable de Fermín Chávez, integró desde muy joven el Instituto Juan Manuel de Rosas, ese viejo instituto fundado en 1938, el origen del revisionismo histórico, en una época incluso anterior a la Revolución del 43, al peronismo, es decir, que se funda en la famosa década infame, en los momentos difíciles, donde la figura de Juan Manuel de Rosas era repudiada en general por la historia oficial. En esa época es cuando González Arsac se incorpora al instituto y comienza con sus investigaciones históricas, sus artículos, escribe en numerosas revistas especializadas en todo es historia, publica varios libros en la colección Estrella Federal del Instituto Rosas que dirigía Fermín Chávez, y a lo largo de muchos años compartió los momentos difíciles, donde ser revisionista implicaba realmente momentos difíciles. La época en que era presidente del Instituto Alberto Contreras, el sucesor de José María Rosa, la época en que ser rosista implicaba riesgos políticos y persecuciones, y en que el instituto debía constantemente pasar de un local a otro porque realmente era difícil buscar la verdadera historia argentina. El instituto que termina en la época de Alberto Contreras reuniéndose en el Café Tortoni, en una mesa donde iban todos los revisionistas a juntarse y donde evidentemente, como se decía en esa época, el instituto estaba en la valija de Alberto Contreras, porque ahí estaban quiénes eran los miembros, los escritos. Era peligroso ser revisionista en ese momento. Y luego fue un gran colaborador del brigadier Carlos French, otro gran presidente del Instituto Rosas, que durante una década, desde los 74 años hasta los 84 que murió, presidió el instituto y fue realmente un hombre extraordinario, porque a esa edad continuaba trabajando las 24 horas del día y logrando éxitos extraordinarios. El brigadier French, que había sido el edecán del general Perón y además su piloto personal, porque el general Perón había tenido algún problema en algún vuelo de avión y realmente no le gustaba volar. Y en el único avión que aceptaba ser transportado por vía aérea era si lo piloteaba el brigadier French. Y el brigadier French logró además algo que realmente es interesante a esa edad. Él buscó quién podía ser su sucesor. Generalmente los grandes hombres piensan que, bueno, que siguen toda la vida y no piensan en buscar quién los puede suceder. French, en cambio, pensó quién era el más capacitado para sucederlo. Y evidentemente llegó a la conclusión que el mejor era Alberto González Arsac.
y le pidió entonces a Fermín Chávez, que era el vicepresidente primero del instituto, que dejara el cargo y que lo nombraran vicepresidente primero a Fermín Chávez, porque si le llegaba a pasar algo a él, quedaba en buenas manos. Efectivamente, cuando fallece el brigadier French en el año 2000, queda a cargo de la presidencia Alberto González Arzac. Y al mes de la muerte de French, el gobierno de la Alianza, a ese Instituto Nacional creado por decreto, dicta otro decreto y lo deja sin efecto. Había intentado también dejar sin efecto al Instituto Juan Domingo Perón, pero evidentemente vio que era más difícil eso y entonces prefirió que fuera el Instituto Rosas. Alberto González Arzac entonces libra una batalla judicial ante la justicia contencioso administrativa. En primera instancia el fallo fue en contra, apela a la Cámara, el fallo también fue confirmado en contra, pero logra que el expediente llegue a la Corte. Y entonces, mientras se discutía la cuestión, él consigue lograr que el Congreso de la Nación, por unanimidad, dicte una ley dándole nuevamente al Instituto Rosas la personería como tal. Una ley que incluso votaron los mismos miembros de la Alianza, de modo que evidentemente esas cosas eran propias de su época. Yo recuerdo que incluso el mismo presidente le dijo a González Arzac: mire, yo la verdad que no sé cómo he firmado esto, es decir, de la Rúa, bueno, esas cosas nos tenían la verdad que no sé cómo hizo esto porque yo la verdad... Y ahí quedó. Sin embargo, González Arzac pide una reconsideración al presidente, porque si se había equivocado al firmar algo que no correspondía, bueno, deje sin efecto. El pedido de reconsideración quedó cajoneado durante largos meses en uno de los cajones de la Casa de Gobierno, hasta que finalmente sale la ley del Congreso y entonces nuevamente el instituto continúa. Posteriormente, en el año 2011, la actual presidenta de la Nación lo nombra nuevamente presidente al doctor González Arzac, cargo que ejerció hasta su fallecimiento.